Ñasa Gilat Cuyacanaka y Comata de locura Jupanacampi Cusis Ascaractan. No hay que encapjea Gilata Roger Iraola, Edelson Encina, Rodi Cuaquira, Opacan Caraki, Cuatja, Pablo Quina, Hayucasta, Cuatja, José Gabriel Mamani, Joel Brian, Luis, Abel, Alex, Rodrigo. Upanacaja, Impacto Producciones, Caupampia, Maestra Ziparaco. Panacawa, esta Nairaro, la canasta Zipcaraquilat, Cuyacanaca. Comerciante, Mix, Caucanacampio, Upanacaja, Yintapjarakini, Custapjani, Cochabamba, Marcapacha, Cutantapjaraki, Fiesta Aymara, Huaquicha, Virogilat, Cuyacanaca. Hermano Roger, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, a ver, hermano, muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Acá felices de estar en el Alto, en La Paz, para compartir con la linda gente de acá. ¿De qué parte de Cochabamba, hermano? Del centro, de Cercado somos. Bueno, en realidad el grupo hay de todo, ¿no? Tenemos de Quillacollo, tenemos de Clisa, tenemos de Santibáñez, sí, pero todos somos de Cochabamba, todos somos de Cochabamba. Bueno, ¿cuándo llegaste? Esta mañana. Esta mañana, ¿qué te está haciendo el frío? No, se aguanta, estamos acostumbrados a venir aquí. Sí. ¿Qué está haciendo pues acá en La Paz? Más que todo en el Alto, ¿no? Está cayendo la helada. Sí, está haciendo frío, pero con la energía siempre estamos listos para dar lo mejor de nosotros. Ah, eso es bueno. Pura juventud, ¿no es cierto? Puro jóvenes, gente nueva, sangre nueva, gente con ganas de comerse al mundo aquí. ¿Solteros o casados? Todos solteros. Todos. Pero casados con la música, ¿no? Claro, comprometidos con el trabajo y con la música. Bueno. A ver, ¿qué tiempo ya con el grupo, hermano? Decían, tenemos un año de vida nosotros, sí. Un año de vida y justamente lo cumplimos ayer. Ayer cumplimos nuestro primer aniversario y los chicos todos contentos de estar acá. ¿Festejaron? Sí, festejamos. Ya, bueno, festejaron y temprano se recogieron y temprano partieron acá, ¿no? Claro, hemos festejado en el bus. En el bus hemos festejado para llegar acá. Bueno, este temita del comerciante. El tema del comerciante obviamente es de Iberia. Más bien mandar un saludo a la familia González, a Lucho González, el compositor que está en el cielo. Y muchas gracias a la señora Zulema igual, que nos dio el permiso para que podamos tocarlo. Pegadito, ¿no? Sí, es un tema que nos pidieron precisamente acá los comerciantes del Alto. Ya venimos a tocar una vez para su aniversario y nos dijeron grábenlo y los complacimos a ellos. Estamos para complacer a la gente. A ver, las temitas, no solamente esto, ¿no? Son variaditos. Sí, nuestro repertorio es muy variado, pero más que todo por el momento estamos comenzando con las recopilaciones, estamos haciendo pero todo a nuestro estilo, ¿no? Arreglos propios, a nuestro ritmo. El ritmo igual es propio, no estamos copiando de otro grupo, pero ya tenemos en proyecto 2 composiciones que lo vamos a soltar más adelante. Qué bien, Roger. Bueno, pues, éxitos, hermano. Muchas gracias. Sí. Las personas, ¿no? Por ejemplo, aquí con Juanita ya pronto tendrá una fiesta, hay Martín, hay otras personas que quieren deleitar con el tema de ustedes, bailar en un acontecimiento, a ver los números. Los números de contacto son el 717-70-242. Eso no es tu número de carnet, ¿no es cierto? No. ¿De celular? Sí, mi número de celular. Reiteraré un sonito más. 717-70-242. ¿Directamente con? Con mi persona. También tenemos aquí la productora que nos está representando. Va a aparecer su número en la pantalla. Yo creo ahí pueden comunicarse igual para que nos puedan comunicar. Después tenemos igual las redes sociales, el Facebook, TikTok, como De Locura Oficial. Sí, oficial, con doble F, por si acaso. No De Locura Oficial. Sí. Ahí está, de oficial. Se han pillado Cuyacanaca. De locura. Valpanacampico, Ascaracta, Nanchito Arazana, Roger Iraola, ¿no? Iraola está. Edilson está también. Rudy, Pablo. Ahí está el Pablo. ¿Y el Pedro? No vino Pedro, ¿no? Ahí está la familia Picapiedra, ¿no? Pablo, Pedro, Vilma también se quedó en Cochabamba, ¿no? Bueno, muchas gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes por el lugar que nos dieron. Ahí está, Pucamatilat Cuyacanaca, ya está, de locura, Juparacampi, Cusistas, Caracta, Nachito Arazana. A ver, Edilson. Ahí está el lunarejo, ¿no? De hecho, muy buenos días, bienvenido al programa, hermano.
Muy buenos días a toda la audiencia aquí de Fiesta Aymara. Nosotros somos el grupo de Locura, el sentimiento que enloquece desde Cochabamba. Y hemos venido aquí a complacerles un poco con nuestra música, con un ritmo nuevo, para que nos conozcan un poquito más. Ah, qué bien, hermano. ¿Ya cuántas personas hicieron de locura? Uy, no, incontables. ¿Cuántos corazones has roto? Yo no, a mí me han roto, no. Sí, por eso ya no quiero ya. Estoy en Cocha puro infieles. A lo mejor sería una paseñita. Paseña, sí, no conozco ni una, pero a ver si me presentan una. Más ratito te presento una paseñita. Bueno, Está bien. ¿qué tiempo ya estás cantando en el grupo? En el grupo yo tengo medio año ya. Sí. Ya con una experiencia amplia, ¿no? No, la verdad, es mi primer grupo y yo le agradezco aquí al director, me ha dado la oportunidad y vamos a crecer juntos como el grupo de locura. Vamos a proyectar y queremos llegar alto. Bueno, éxitos hermanos. Hay kamata gilat kuyakanaka, y esta cosa es carácter de locura, hay para campi. ¿Cómo estás? Huk ampi, halint a una campi, cursis araquiñane. ¿Cómo estás? Ibas a la caja, provincias, tokenacana, departamentos, anjas marcanacan, se sinipquista, cursis añane. De locura, hay para campi gilat kuyakanaka. Adelante, maestros. Tañaniva, Tamanacampi, Panacampi, Tañani. ¿Dónde está el hermano Rudy? Aquí estoy, dices. Sí. ¿Eres soltero, casado, hermano? Obviamente. Bienvenido a programa Fiesta Aymara. Obviamente soltero, claro que sí. Aquí agradecer, muchas gracias a Aymara. Fiesta Aymara. Fiesta Aymara. ¿no? Sí, agradecer y muy contentos de estar aquí en el programa, claro que sí. ¿Qué tiempo ya estás con este grupo, hermano? Medio año. Medio año. Sí. ¿Eres nuevito? Sí, nuevito. Nuevito. ¿Qué te parece, hermano? ¿Este grupo es fácil, difícil? ¿Cómo es, hermano? No ¿Con es ese? emocionante la vida de músico, no mucho. Ah, muchas gracias, hermano. ¿Quieres mandar saludo a la familia que están escuchando, te están viendo por redes sociales también, hermano? Mandar un saludito a Santibáñez, a toda mi familia, a mi papá, a mis primos. Y mandar un saludo igual a España, a mis tías. De España también nos están viendo por redes sociales. Te debe estar mirando ahorita, tal vez va a escribir. Esperemos que sí. Muchas gracias, hermano. ¿Dónde está el hermano Pablo? Ah, hola, hermano. Pase, el más joven del grupo, ¿no? Quinceañero. Hermano, bienvenido. ¿Qué tiempo ya estás con este grupo, hermano? Bueno, soy uno de los fundadores. Ah, bueno. Un año, ayer cumplimos, como os decía nuestro director musical, ayer era nuestro aniversario, hemos cumplido un añito de vida. Mucha nuevita, ¿no? Guavitas están, hermano. Sí, eso es verdad, es un grupo novedoso, con jóvenes creativos, ¿no?, en la música, entonces queremos avanzar a otro estilo, ¿no?, ya no hacer copias, sino tener nuestro propio estilo. Hermano, ustedes también van a todos los acontecimientos, ¿no, hermano? Sí, exactamente, estamos para complacer a todos los clientes, ¿no?, para todo acontecimiento social. También van a los herpacas. Sí. ¿Cómo les va a los herpacas? ¿Se separan o no se separan? ¿Cómo es, No, no hermano? nos separamos. Con suerte van, ¿no, hermano? Mandaremos saludos, hermano, te están escuchando. Bueno, mando un saludo a toda mi familia que tengo aquí, tíos, primos aquí en la ciudad de La Paz, en el Alto igual, y un saludo hasta Cochabamba también. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo estás? Pacha, por anjaraki hilat kuliakana, radiona ya te viene a capam por tasinyan, ya estoy cato campita manega marushkit ascañani, productora Luz María, jupasak sankaraki, maini kuliakita, Malay, jupanagas akangaraki, para emsarushkit ascañan, ochet ascañani, ¿quién llamaste? Radiona ya te viene a capam. Riel, ¿dónde está el hermano Josué? Hermano, pase, muy bien. Bienvenido a programa Fiesta Aymara, hermano. Muchas gracias más bien por estar aquí. ¿Qué tiempo ya estás con el grupo? Ya, sí, también medio año. Medio año. Medio año de aquí con el grupo. Hoy día, ¿en dónde van a estar, hermano? ¿Tienen invitaciones? Sí, también les esperamos también en el Palacio de las Planchitas y en un evento privado, Eucaliptos. ¿Y qué más, hermano? Tal vez van a hacer pacas hoy en la tarde y también sábado es, hermano. No. No.
Mándale un saludo a los que te están viendo por redes sociales. Y un saludo para mi familia, para mi mamá, para mi papá, para mis tías que están en Cochabamba, A toditos, ¿no? todos mis familiares, sí. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ahorita le vamos a invitar al hermano Joel. ¿Dónde está? Pase, hermano. El hermano está con teclado está tocando, hermano. Bienvenido al programa Fiesta Aymara, hermano. Muchas gracias. Siempre un gusto visitar la ciudad de La Paz. Saludos desde Cochabamba. Tocar teclado es fácil, es difícil. ¿Qué te parece, hermano? No, para nada. Es ¿Sí? un talento, hay que tener oído, poquito de teoría y ganas, muchas ganas. Si no tienes ganas, no suena. No, Te nada. falla, ¿no? Exactamente. Hermano, ¿tienen acontecimiento para hoy en la tarde, hermano? Sí, por la tarde y por la noche en Danubio. Por favor, visítenos, ahí vamos a estar presentes. Invítale, lo que nos están escuchando por radio, por redes sociales también nos están viendo, hermano. Ahí estamos, somos de Locura, estamos desde Cochabamba, en La Paz, El Alto, por favor, visítenos, siempre bienvenidos. Saludos. Se te dicen temas visto por programa Fiesta Aymara en Radio San Gabriel diciendo va a haber entradas gratuitas. Sí. Con Con descuento y descuento. con descuento todavía. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo está Chastilla? ¿Dónde está el hermano Brian? Brian, aquí está el hermano. Hermano, bienvenido pues al programa que no sea ni última ni primera vez, hermano. Muchas gracias. Yo soy el trompetista del grupo de Locura. Ya estoy aquí casi un año acompañándoles con el director del grupo Roger, que también nos ha dado la confianza para meternos en este ámbito musical. Es fácil, es difícil tocar trompeta, hermano, para mucha fuerza, ¿no? Sí, más que todo es mucho estudio, más que todo en teoría. También hay que poner ganas, como ha dicho el tecladista. Si no tienes ganas, no suena. No suena. Muchas gracias, hermano. Invitaremos al público que estén hoy en la tarde. ¿Dónde van a estar? Pueden venir. Quisiera invitar a todos los que nos están viendo al Palacio de las Planchitas, donde vamos a estar presentes hoy día en la tarde, y en la noche igual vamos a estar en un evento privado y eso. Muchas gracias, hermano. Hermano Luis, ¿dónde está? Aquí está otro trompetista bien grande. ¿Qué se llama? ¿Igual es trompeta o qué nombre tiene, hermano? ¿Tu tamaño parece? Bueno, este instrumento se llama trombón. Es un instrumento de viento. ¿Y es fácil? ¿Cómo es en la tocada? ¿O es para mucha fuerza? ¿O es poco fuerza? ¿Cómo es, hermano? Bueno, más que todo, aquí en los grupos es precisión y bueno, para todo esto nosotros nos preparamos. Es un instrumento bonito, pero sobre todo hay que, como mi compañero lo dijo, hay que tener ganas. Para tocar, Sí, ¿no ves? Si para no hay tocar. ganas, te sale todo mal. Obvio. Muchas gracias, hermano. Tal vez quiero mandar saludo a la familia que te están escuchando, que te están viendo. Somos de Cochabamba, mando un saludo a mi familia que está en Quillacollo. También un saludo a los comerciantes del Alto. Muchas gracias. Gracias a usted por darnos la oportunidad a Fiesta Aymara. Muchas gracias, hermano. Kamata ya está rescriptaratana, maimaya, ya está kitena que teja caja grupo xer saputanip ki panakam piche está rescriptarakiñani. Que te teja maini promotora comer fatgaraki, acá grupo xitoquero, Coyaquita Luz María. Puedes pasar adelante, hermana, para ganar el tiempo. El tiempo corre, hermana, no espera a nadie. Bienvenida, hermana, con este grupo. Gracias, hermana, por traer al programa Fiesta Aymara. Bueno, buenos días a todos los que están en sintonía. Pues agradecerte a ti y también a Radio San Gabriel que nos están dando la cobertura para poder presentar a este grupo que se viene con muchas sorpresas, que ya ellos están preparando
como puedes ver todos son jovencitos y tienen mucha energía para trabajar, y poco a poco yo creo que escalando se van a llegar lejos, yo estoy muy segura de eso. Agradecerle a Roger por haber puesto la confianza en la promotora que es Impacto Producciones, que también ya se viene nuestro aniversario número 10, que vamos a estar preparando una fiesta bailable. Yo voy a venir, te voy a dejar entradas para que tú puedas ya tal vez repartir a los televidentes. Muchas gracias. ¿Cuándo va a ser? ¿En qué mes? ¿En dónde va a ser, hermana? Eso ahorita estamos en proceso, pero el aniversario de Impacto Producciones, que ya lleva 10 años, obviamente al mando de mi persona, es el 30 de septiembre. No sé si lo vamos a hacer el 29 o exactamente el 30, pero ya te vas a estar enterando porque voy a venir también a entregarte entradas para que puedas venir tú también. Muchas gracias, hermana. Que no sea pues ni última ni primera vez, vas a venir nomás también, tú me estabas indicando, trabajas también con otros grupos, también puedes traer, hermana, este programa es libre, no tiene ningún costo, hermana. Ya, está bien, muchas gracias. Sí, tenemos más agrupaciones, pero por el momento quiero impulsar al grupo que es de Locura, porque como te comento son personas jóvenes y tienen mucho talento. Y el día de hoy también invitar a todas las personas que puedan acompañarnos en el Gigante Palacio de las Planchitas, que es aquí en Villadela, calle 13. Ellos están dispuestos a compartir con el público, ¿no? Porque son carismáticos, poco a poco ya les has de conocer ahora, y ellos son muy carismáticos, ellos van a estar el día de guapos, sobre todo. Guapos, espera que le roben, ¿no? Ya quisiera que uno de ellos me robe ahí, ¿no? Así puede venir la bailarina. Así puedo venir, así salen más contratos ya, pónganse pilas. No, ya me escogí 2 ya, pero no sé. No sé si hablarles. Es secreto por el momento. Están reservados 2. Hermano, también más tarde, ¿dónde van a estar, hermano? Por eso, de acá nos vamos directo a lo que va a ser el Palacio de las Planchitas, que vamos a iniciar a las 1 de la tarde ya, pero ya nos vamos a ir allá. Y en la noche, más tardecito tienen un evento privado, y luego en la noche tenemos una discoteca que es el Dorado, también los podemos esperar ahí, pero yo estaría muy contenta si es que vinieran más al Palacio de las Planchitas, ya que ahí van a disfrutar de la variedad de la comida, y también van a ver todo lo que es el show del grupo de Locura. Hermana, ahorita nos están escuchando por radio, por redes sociales también. ¿A cuál número me hago contratito? Qué hermoso ese grupo, deben estar diciendo, hermana, ¿a cuál número? Bueno, los números de contacto, el número en sí, el único número es 788-52810. Igual por Facebook de Impacto Producciones. Ahí me contactan, y si es que me dicen, te hemos visto en Fiesta Aymara, entonces obviamente va a haber descuento. Se te invitaron caja de cerveza, también van a yapar horas o temas. Yo creo que unas 2 días. Si me invitan 2, yo voy a yapar. Hakuina Examteni Pama y hasta 788-52-810 Socorro Santani Prada y Socotay Pitua contrato con Florantañán. Kitete Hasane, acá Radio San Gabriel Intans Mahay, programa Fiesta Aymara Bakichao Taipit, se senja, y hasta era también en Gasut Harakini, y Atarakini, se senja a estar aquí con Jasquisa, una tamarca chirina. Hermana, ¿quién más podemos invitar para que inviten al grupito, a la... Tal vez Miley, que está ahí por ahícitos, no sé si quiere que venga ella sabe más que todo, ella es la que recepciona los contratos, pero cualquier cosa con mi persona se comunican igual nomás, ella también, ella les va a rebajar, ella es la que recepciona en sí los contratos, yo solo soy jefa. Entonces con ella es más seria. Hermana, bienvenida al programa Fiesta Aymara, gracias por traer estos grupos, hermana Miley. Claro, primeramente muy buenos días y muy gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes, y como lo dijo ya acá mi jefa, yo soy la que recepciono, y cualquier consulta que quieren el grupo, ya sea de Locura o cualquier otro grupo, se comunican con mi persona o con su persona de ella. Los números están en el pie de la pantalla y estamos para atenderlos como siempre nosotros. Un gusto, y siempre les vamos a agradecer que confíen en el grupo, en la promotora,
Contamos con, como ya lo ha dicho, con muchos grupos, trabajamos con muchos grupos y estén atentos porque ya se viene nuestro 10 aniversario, nuestros 10 años de aniversario y estamos con muchas sorpresitas y como ya lo dijo también, vamos a estar repartiendo manillitas, ya si nos comunican que nos han visto acá en el programa o ya sea que nos hayan escuchado por radio. Gracias. Hermana, también van con contratos a los exteriores, ¿no? Sí, también hacemos contratos a nivel nacional, internacional. Justamente en este fin de semana tenemos contratos para allá, para Lima, Perú. Vamos a estar allá, siempre con la, como le digo, con la garantía, con el profesionalismo y con la puntualidad que trabaja Impacto Producciones. Y invitaremos al público, ¿no? Que te pueden llamar estos números 78 85 28 10, ese número, ¿no? Para los contratitos. A todos los acontecimientos van, a los herpacas, a los matrimonios, recojo de padrinos, a los divorcios también van. Divorcios no mucho, pero igual. Si nos llaman, ahí vamos a estar siempre nosotros. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y eso. Muchas gracias, muchas gracias, hermana Luz María. Por traer este grupo, vas a traernos, hermana, las puertas siempre están abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a Fiesta Aymara por darnos la cobertura. Muchas gracias a ti también, hermana Juana. Ya nos vamos a estar viendo pronto ya. Muchas gracias, hermana. Ahora, ¿con cuál temita nos vamos? ¿Con cuál tema nos bailaremos? ¿Nos vamos a bailar? ¿Hace frío? No, nos vamos a ir con el tema que se está viniendo como primicia. Te lo estamos entregando a ti, es el primer medio de comunicación. Comerciante, que los chicos saben hacerlo bien. Los chicos el tocar. Bueno, ay, no sé, ya me he puesto nerviosa. Saben tocar bien. ¿En serio? El con más experiencia que el Roger, el Pablito también. Pero más que todo el Roger. El Roger es más que... Él tiene experiencia tocando. Tocando, él no sabe nada más que tocar. Muchas gracias, hermana Luz Mari. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti y a todos. Bueno, los dejo ahí con el grupo. Muchas gracias. Y chacucha, esta cocheta viene acá a empezar a tañane comerciante, cocheta viene acá a empezar a rano, pero se ya catamana que aporta para aquí. Grupos adelante con ese. Yo soy comerciante, mi vida es
vida